Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. Hoy voy a hacer un vídeo de los que a mí me gustan un poco más improvisados, porque desde que volví después de verano, prácticamente todo lo que he hecho han sido reseñas. Bueno, prácticamente no, todo lo que he hecho han sido reseñas. Tengo otras ideas, tengo otros proyectos de vídeo por ahí pensados y tengo algunas ideas que quiero, bueno, pues desarrollar un poco más y hacer un vídeo más o menos elaborado, como he hecho con las reseñas. Pero hoy me apetece, pues bueno, ponerme delante de la cámara y soltar un poco mi speech y hablar de un tema que me parece francamente interesante, y es ¿qué opino o qué sensaciones me da a mí la prensa musical? Porque creo que es un tema que hay como una especie de discordancia entre lo que es la prensa musical profesional y la gente que, como yo, damos nuestra opinión en YouTube de la música que nos gusta. Y realmente creo que no hay tantas diferencias y que esas diferencias se deben más a un elitismo musical que a una diferencia real entre opiniones. Así que hoy mi opinión sobre la prensa musical. Bien, la prensa musical. Está claro que la gente que escribe en prensa musical, hablo de revistas como Mondo Sonoro, como Pitchfork, como Musicalia, es gente sumamente profesional y que en la mayor parte de los casos hacen un buen trabajo hablando de los discos que salen, de las novedades y bueno, y de los discos que realmente les gustan. El problema que tiene para mí la prensa musical, y no es un problema tanto de los redactores como lo es de la industria, es que en la mayoría de los casos eres esclavo de la música que va saliendo. O sea, hay un lanzamiento nuevo de un artista top y alguien en esa redacción está obligado a reseñarlo, porque tú no puedes dejar de reseñar, pues yo qué sé, el nuevo disco de los Rolling Stones, el nuevo disco de Beyoncé, el nuevo disco de Lady Gaga, el nuevo disco de C. Tangana. Y yo siento que a veces hay un problema con respecto a esto, porque se crea una especie de unanimidad con respecto a los proyectos que en muchos casos luego no se corresponde con la realidad. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? El madrileño de C. Tangana, disco que a mí me encanta, disco con el que yo estoy de acuerdo con esas críticas, porque es un disco que a mí me flipa. De hecho, no lo he reseñado todavía porque considero que he hecho muchas reseñas excesivamente positivas y, bueno, pues quiero variar un poco el tema porque es un disco que me flipa. ¿Qué pasa? Que sale ese disco y toda la prensa musical aquí en España se rinde a los pies de C. Tangana y todo el mundo dice que es un disco maravilloso, que es buenísimo, que es una obra maestra. Y no hay ni una puñetera nota discordante con respecto a esto. ¿Cuándo han salido esas notas discordantes? Pues en gente, en Twitter, en redes sociales, que tiempo después han dicho, hostia, pues quizás el disco no era tan bueno. Otro caso justamente contrario. El 808 and the Heartbreak de Kanye West. Curiosamente son discos que tengo continuos en mi estantería. Casualidades. Es un disco que cuando salió, la prensa musical lo mató. Lo masacró, lo pusieron a parir. De hecho, en Mondo Sonoro, si mal no recuerdo, tiene un 4. Claro, y ahora está considerado uno de los discos más influyentes de la música porque es un disco que trajo ideas muy novedosas al campo y es un disco que es buenísimo también, y nadie a día de hoy, 15 años después de su lanzamiento, se atrevería a decir que ese disco es malo. Como pasa también con La leyenda del tiempo de Camarón, que es un disco que fue masacrado en los años 70 y ahora Camarón está considerado uno de los mejores flamencos precisamente en parte por ese disco, no solo por el cante hondo. Entonces, claro, a veces se crean una unanimidad con respecto a los proyectos y creo que gran parte de ese problema lo tienen las notas. Y lo digo yo, que yo puntúo mis discos. Cuando yo hablo aquí en mis vídeos, yo puntúo los discos que critico porque a mí el tema de las puntuaciones me gusta. Realmente me gusta, pero soy consciente de que conlleva un problema, sobre todo cuando llegan páginas como Metacritic, que me parece una putísima mierda que se dedica únicamente a recoger todas las notas y hacer una media, cuando realmente un analista serio y profesional no hace una nota por una media. No estamos hablando de unos criterios objetivos, no estamos hablando de hacer una checklist de la producción está bien, un punto. Las voces están bien, un punto. Las letras son medio buenas, 0,25. Tiene 10 canciones y tiene 7 buenas y 3 malas, le damos un 7. No se puntúa así la música. Por lo menos espero que nadie lo puntúe así. Al final, tú cuando terminas de escuchar un disco, pues haces un balance de sensaciones de lo que te ha parecido el proyecto y al final, pues bueno, pues de ahí sacas una media
pero es una media tuya personal, no es una media de una lista. ¿Cuál es otro problema, en mi opinión, de la prensa musical? Y esto ya es más un problema de público y de lectores que de los propios analistas. Y el problema es que muchos analistas no son reconocidos por su trabajo. Y cuando te pones a hacer una media de notas, como pasa en Metacritic, que vuelvo a recargar, es una puta mierda de página, al final, en vez de verse la nota según el analista, es decir, este analista de esta revista le ha dado esta nota al disco, se ve solo el nombre de la revista. Eso despersonaliza completamente el análisis y lo convierte en una especie, al analista, de una especie de ente abstracto que se llama Mundo Sonoro, Pitchfork, Rate Your Album, como lo quieras llamar, da igual. Y eso es un problema, porque detrás de ese texto hay una persona que el disco le ha dado unas impresiones, que el disco le ha parecido una cosa y que ha dado su opinión al respecto. Y da la sensación de eso, de que bueno, pues es un ente abstracto que escribe un texto. Y no es así. Por eso muchas veces se tiene mucho más en cuenta las opiniones de gente como yo, o como, bueno, yo no porque yo no soy nadie, pero gente que hace lo mismo que yo y que tienen nombre. ¿Por qué? Porque es una persona hablando a la cámara y dando su opinión. No es un texto escrito del cual no tienes ni idea de quién es la persona que lo ha escrito. Y a mí eso me parece triste, porque coño, hay una persona que está haciendo ahí un trabajo, una labor de escuchar el disco, de analizarlo, de sacar unas conclusiones, y eso lleva mucho trabajo y me da pena de que realmente el público no lo valore. Y llegamos al último punto, que va en un poco a coalición del punto anterior. Y es el problema que tiene el público con la prensa musical cuando se la toman demasiado en serio. Me explico. Evidentemente, cuando un analista musical da una nota, da una opinión sobre un proyecto, esa opinión se tiene que tener en cuenta, porque es la opinión de una persona que ha trabajado para dártela. Pero ¿dónde está el problema? En que la gente da un valor excesivamente alto a las críticas musicales de la prensa cuando no deja de ser una persona más dando su opinión. Una opinión bien hecha, una opinión bien redactada, no es la opinión que le das a tu colega en el bar a las 10 de la noche, pero no deja de ser una opinión. Los críticos son personas igual que nosotros y tienen opiniones. Y si tú a un crítico le das un álbum muy bueno de trap, pero a ese crítico no le gusta el trap, no le va a dar una buena nota por bueno que sea el álbum, porque es una persona con una opinión, con un criterio y con unos gustos. Y yo eso lo veo un problema en líneas generales porque tengo la sensación eso de que se le da como lo ha dicho tal revista, ni siquiera el crítico, tal revista. Cuando al final tal revista es una persona que ha escuchado el disco y le ha dicho, hostia, pues me gusta o no me gusta. Y ya está, no tiene mucho más. Y al final se crea eso, una especie de entorno elitista en el que lo que ha dicho este es verdad y lo que ha dicho este tal, y al final son opiniones y medias. Porque, por ejemplo, la lista de los 500 mejores discos de la historia según la Rolling Stone. ¿Quién coño escribe eso? ¿Y por qué esos son los mejores 500 discos de la historia? ¿Cuál es el punto en el que tú valoras eso? Pues es una lista que mucha gente la tiene súper en cuenta a la hora de valorar la música, cuando realmente no deja de ser una lista más que se ha hecho en base a unas medias o en base a unos criterios, que esos criterios pueden ser perfectamente válidos. De hecho, si la Rolling Stone dice que esos discos 500 son de los mejores de la historia, probablemente sea así. Pero no dejan de ser unos criterios que a lo mejor para ellos están bien y para ti no valen nada y tus criterios son otros y tu lista de los 500 mejores discos de la historia, que 500 ya son un montón de discos, para ti puede ser otra. Al final, la música hay que valorarla por lo que a ti te hace sentir o por lo que a ti te gusta o por tus gustos o por lo que sea. Al final, tú eres una persona que cuando escucha música está recibiendo unos estímulos y a ti esos estímulos pues te provocan una cosa o te provocan otra. Pero eso no te hace menos válido que un crítico musical de Pitchfork, por ejemplo. Entonces eso, creo que hay un elitismo, creo que hay muy poca personalización de los medios realmente, de que, joder, pues esta persona ha escrito un análisis y su nombre no le importa a nadie, y eso es un problema de público realmente,
Y además eso, todo en base a medias, todo en base a unos criterios supuestamente objetivos que realmente no creo que tengan ningún valor real. Y todo en base a crear una especie de élite de si lo ha dicho X, pues va a misa, cuando eso no es así. Y ojo, con esto yo no estoy ni criticando a los analistas, porque creo que son los que menos tienen culpa de todos estos problemas. Ni estoy diciendo que mis opiniones y mis puntos de vista sean mejores, ni mucho menos. Yo de hecho aquí me hice este canal para compartir temas de música con la gente porque es un tema que me apasiona y me encanta, y a mí me gusta saber opiniones contrarias a la mía y me gusta saber argumentos que no tienen nada que ver con los míos de gente que, bueno, pues que ha escuchado un proyecto y a él le parece una cosa y a mí me parece otra. Creo que eso es lo más bonito y lo más interesante de todo esto, y eso es a lo que yo quiero enfocarme. Realmente yo no pretendo sentar cátedra ni pretendo nada. Yo solo soy una persona que compra y escucha música porque le apasiona y ya está, sin mucho más. Así que bueno, hasta aquí un poco la reflexión de hoy. Me apetecía hablar de este tema, me apetecía dar mi opinión y eso es lo que he hecho, lo que hago siempre. Así que bueno, para más temas de música tenéis el resto de vídeos del canal. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias por verlo.